Celestial, inclinamos nuestro rostro delante de tu gloriosa presencia en este domingo 17 de mayo, en que el mundo entero está convulsionado con lo que está sucediendo, pero nosotros no. Nosotros estamos con nuestra mirada puesta en ti y sabemos, bendito Dios, que tú estás en absoluto control de toda tu creación, que tú eres soberano, que reinas en absoluta autoridad y sabes lo que estás haciendo, y sabes lo que está pasando, y sabes cómo encaminar esto, y de hecho lo estás haciendo en la dirección perfecta y correcta, porque todo está bajo tu divino control. Pero nosotros en esta mañana hemos venido a humillarnos delante de ti, porque tu misericordia, tu gracia, tu amor nos ha llamado a rendirnos completamente a tus pies y queremos hacer eso. Y escuchar tu palabra y dejar que ella sea la que nos diga y nos muestre, nos indique, nos mande lo que debemos hacer. Por eso oramos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas haciendo la obra en nosotros, para la gloria y la honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos amados, es domingo, el día del Señor, un día glorioso en que podemos adorarle, y nosotros que tenemos este privilegio de poder hacerlo libremente, sin que nadie nos pueda impedir adorar a Jesucristo, como en tantos otros lugares donde lo tienen que hacer a escondida, muertos de susto, de miedo de que alguien los escuche porque invadirían la casa y los llevarían arrastrando afuera. Nosotros no. Nosotros tenemos libertad y les quiero animar a que ustedes consideren eso y con agradecimiento oren al Señor y le den la gloria que solo Él se merece. Hermanos amados, dadas las circunstancias que estamos viviendo, quiero volver a animarles a que reconsideren siempre la forma en que ustedes están viviendo delante de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que se va a repetir constantemente en la palabra y especialmente en las cartas de de Pablo, es cómo nosotros debemos andar. Y Pablo le va a escribir a 3 iglesias, a los efesios, a los colosenses y a los tesalonicenses. Y en las 3 cartas él va a referirse de este andar, cómo debemos andar. A los efesios les dice, os ruego, y él parte con ese ruego, característico del Espíritu Santo a través de Pablo. Muchas veces el Espíritu Santo va a usar a Pablo para rogarnos. Y miren, nos dice, os ruego, lo cual es un mandamiento, pero presentado en forma de un ruego. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios capítulo 4, versículo 1. Y en el Colosenses él dice algo similar, que os ruego que andéis como es digno del Señor, que andéis como es digno del Señor. Y agrega varias cosas que vamos a ver más adelante. Y luego en Tesalonicenses les dice que andéis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Hermanos, estos 3 textos los uní, están muy bien complementados unos con otros. Pero veamos este mensaje, entendamos qué nos está diciendo Dios a través de Pablo en estos 3 textos. Primero entendamos esta palabra de andar. Peripateo en griego, peripateo. Andar así como a través de una ciudad, caminando por todas partes, que es en el fondo vivir la vida,
aquí se está refiriendo a cómo nosotros debemos conducirnos en la vida, cómo nosotros debemos ser en todo sentido, no solamente en nuestra forma de aparentar hacia los demás, porque lamentablemente muchas veces somos muy buenos artistas, sino que cómo nosotros debemos ser en la vida delante de nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerda que cuando estamos solos, en el fondo estamos viviendo para Él. Y por eso no te engañes a ti mismo. Piensa bien en lo que estás haciendo. Y como cristiano, como hijo de Dios, como esclavo de Cristo, ¿cómo estás tú comportándote delante de Él cuando nadie más te ve? Pero Él sí, Él te está viendo. Él está viendo tu corazón. Él está viendo tu mente, tu alma. Él lo sabe todo. Y Él quiere que nosotros andemos. Entonces, por eso nos manda a través de Pablo estos mandamientos, de andar como es digno de Él. Y ahí viene la otra palabra, digno. Como se lo merece nuestro Señor. Como se lo merece Dios. Como se lo merece para su gloria, para la alabanza, para la adoración. Lo que nosotros debemos andar para la gloria de Él, como lo dice claramente en la palabra. Eso es andar como es digno. Y se refiere tanto al Señor como a Dios. Entonces, hermanos amados, quiero que nosotros reflexionemos en estas palabras que se nos dicen acá. Lo primero, en Efesios nos dice que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. La vocación. Esa palabra significa el llamamiento santo. Nosotros fuimos llamados con un llamamiento santo, con una vocación que proviene de Dios. Fue Dios Padre el que nos llamó. Nosotros íbamos al norte, ¿ya? No estábamos preocupados en absoluto de Dios. A lo más estábamos preocupados de nuestro Dios, ese Dios imaginario que teníamos. Pero no del verdadero Dios de la Biblia, sino que de ese Dios imaginario, o de esa religión, o ese maestro, o ese gurú, pero no del Dios verdadero de la Biblia. Y lo dice claramente Romanos 3, nadie busca a Dios. Por lo tanto, yo no lo buscaba. Y Él en un momento me llamó, te llamó a ti. Y lo hizo con un llamamiento santo, como lo vimos en otro sermón, donde Él hace esto con el poder que viene solo de Él. Un llamamiento que nosotros no podemos rechazar. Es un llamamiento poderoso, efectivo, se llama el llamamiento efectivo, porque produce un efecto en nosotros que nosotros no somos capaces de rechazar. Ese llamamiento lo hizo Dios Padre, y por eso se nos dice, se nos manda en este versículo, aquí en Efesios capítulo 4, versículo 1, que nosotros andemos como es digno de ese llamamiento santo que te hizo Dios Padre en un momento que me hizo a mí. Hermanos queridos, hermanas amadas, yo les animo a que esto lo tomen, lo entiendan desde ese punto de vista, de que un día, cuando tú no te lo esperabas, cuando tú no estabas ni ahí con Dios, como se dice, Él vino y te llamó. Y te llamó irresistiblemente. Tú no pudiste resistir ese llamado. El llamado de la salvación. Y Él te llevó a su Hijo Jesucristo. Y cuando tú creíste en Él, en Jesucristo, entonces ahora tienes acceso al Padre. Pero el que comenzó la obra en ti es Dios Padre. En el segundo texto que nosotros vemos acá, dice que nosotros debemos andar como es dignos del Señor. Y bueno, aquí estamos claramente frente a un mandamiento que es, uno dice,
Es fácil de entender. Claro, el Señor es digno de toda mi vida. Él es digno de que yo haga todo por Él, todo para Él. Bueno, pero aquí te nombra tres cosas. Aquí nos está nombrando tres cosas. Primero dice que nosotros debemos agradarle en todo. Agradarle en todo. Ponte a pensar. Ponte a pensar en ti. ¿Cómo te agradas tú a ti mismo? Porque tú te agradas a ti mismo. Todos nosotros nos agradamos a nosotros mismos. Y si yo me agrado a mí mismo, yo hago para mí lo que a mí me gusta más. Si yo agrado a otro, ya quiero agradar a otro, hago lo que a ese otro le gusta más. Bueno, aquí es bien simple, lo mismo. ¿Qué le agrada al Señor? ¿Qué le agrada al Señor? Y lo que más le agrada al Señor es que le amemos. Es así de fácil, que le amemos. Entonces, si tú piensas en eso, que tú le quieres agradar, entonces velo desde ese punto de vista. Que amarle a Él es, en el fondo, amarle. Amarle con todo tu ser. Con todo tu ser en el sentido en que tú quieres verdaderamente agradarle en todo. Y ahí viene claramente la explicación que tenemos en la palabra de Dios. Él mismo dijo, si ustedes me quieren agradar a mí, me quieren amar a mí, entonces háganlo como yo lo mando en mi palabra. Y ahí está el capítulo 14 de Juan. 3 veces lo dice. Pero sobre todo pongan atención a lo que dice en el versículo 21. Los que tienen mis mandamientos y los guardan, esos son los que me aman. Bien, bien clarito. ¿Quiénes son los que le aman? Solamente los que tienen los mandamientos y los guardan. Dos cosas muy importantes. La unión de las dos. Tener los mandamientos y guardarlos. No sacamos nada con guardar lo que nosotros creemos que Dios le gusta, sino que debemos guardar los mandamientos que Él nos manda en su palabra. Y para eso tenemos que conocer los mandamientos. ¿Cuántos de los 70 mandamientos que el Señor nos ha dejado en su palabra conoces tú? ¿Los has considerado alguna vez? ¿O simplemente te bastan esos 10 mandamientos, entre comillas, que Dios le dio a Moisés? La base de la ley moral, que en el fondo no son como mandamientos únicos, sino que son meramente los mandamientos que nos dio para que nos diéramos cuenta lo pecadores que somos. Jesús tomó sus mandamientos y los expuso, los aumentó. Para eso tenemos que partir por el Sermón del Monte, donde realmente nos demuestra y nos dice claramente que no basta con esos mandamientos, sino que mucho más que eso. Y de ahí en adelante nos presenta una serie de otros mandamientos que necesitamos entender para agradarle, conocerlos bien y querer guardarlos, pedir ayuda para que los podamos guardar porque no podemos por nuestra propia fuerza. Como dijo el Señor, separados de mí, sin mí, no lo pueden hacer, nada podéis hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Agradándole en todo. Y eso se refiere justamente a eso, a amarle. Cuando yo busco amarle, es porque la forma de hacer eso es guardando su palabra. Entonces le amo de verdad. Y ahí viene una maravillosa promesa que ustedes pueden leer ahí en el capítulo 14 de Juan, donde en 2 versículos, en el 21 y en el 23, la promesa que viene detrás, maravilloso, la consecuencia, la bendición. Cuando guardamos sus mandamientos, siempre hay bendiciones. Pero aquí en en Colosenses nos va a decir, agradándole en todo, y después dice, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. Para que los que hemos estado estudiando aquí en la iglesia lo que es llevar fruto,
se van a recordar de que nosotros tenemos claramente en el Nuevo Testamento los 7 frutos que componen esta forma de vivir que nosotros debemos tener. Y les animo que los vuelvan a repasar y los vuelvan a tener claro, porque recuerden lo que el Señor dijo en el capítulo 15 de Juan, que cómo glorificaremos al Padre que está en los cielos, solo si llevamos mucho fruto. Y para eso tenemos que entender cuáles son los frutos que se nos mencionan en el Nuevo Testamento. Y ahí tenemos 7 frutos clásicos. En Filipenses capítulo 1, versículo 11, se nos manda a llevar fruto de justicia. El más importante de todos, fruto de justicia, relacionado con la santificación, ser justo, ser santos. Si no eres santo, no puedes ser justo. Si no eres separado para con Dios, no vas a poder llevar fruto de justicia. Después en Lucas y en Mateo, en ambos, en el versículo 3, versículo 8, en ambos Jesús dijo, llevad fruto de arrepentimiento. Fruto de arrepentimiento es distinto a decir yo me arrepiento. Es demostrar que me arrepentí. Y eso es algo que nosotros tenemos que procurar. Una cosa es ir y pedir perdón y confesar mis pecados y decir, Señor, me arrepiento de la... Bien, hazlo. Por eso Jesús dijo, en ambos se cita, llevad fruto de arrepentimiento. En Juan cuando Jesús evangelizó a la mujer samaritana y después ella fue al pueblo, ¿se recuerdan cuando está con los apóstoles? Ahí en el capítulo 4, versículo 36, y les dice, mirad, la mies está blanca, lista para ser cosechada. ¿Por qué? Porque venía el pueblo entero corriendo hacia él para conocerle, porque la mujer había dado testimonio de que se había encontrado con el Mesías. Y ahora los apóstoles tenían que cosechar. Somos llamados a ir y evangelizar, llevar fruto de evangelización. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 8, ahí se nos llama a tener fruto en el conocimiento de Dios. Fruto en el conocimiento de Dios. Hermanos, ese tema es un tema que lo vamos a ver un poco más abajo porque justamente lo va a recalcar. Nosotros debemos tener fruto del conocimiento de Dios. En Hebreos 13, capítulo 13, versículo 15, se nos llama a llevar fruto de alabanza en nuestros labios, de confesar su nombre, fruto de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermanos amados, nosotros somos llamados a alabarle, a adorarle con nuestra alabanza, hablar de su grandeza, de su majestuosidad. Ahí está el ejemplo de los salmos, donde el salmista es usado, varios salmistas son usados para describir la gloria de nuestro Dios. Y ese es un fruto importante. En Filipenses, capítulo 4, versículo 17, ahí está el fruto de la ofrenda. La ofrenda, esa ofrenda que yo llevo a mi Dios con acción de gracias, en que demuestro en forma práctica, despojándome de mi dinero, como tanto le llamamos nosotros, mi plata, llevándosela y trayendo mi ofrenda al Señor. Fruto que abunde en nuestra cuenta en los cielos. Haceos tesoros en los cielos, dice el Señor. Ese es un fruto que nos cuesta bastante, pero debemos llevarlo. Y bueno, todos los mandamientos nosotros los debemos cumplir con de la forma con el Espíritu Santo. Y ahí viene el famoso fruto del Espíritu Santo. Es un fruto que tiene 9 características.
Piénsenlo así, son las características del fruto, no son 9 frutos distintos, es un fruto que tiene esas características. Y toda nuestra obra debe ser con esas características. Capítulo 5 de Gálatas, versículos 22 y 23. Hermanos amados, ahí están los 7 frutos. Búsquenlos, piénsenlos, medítenlos y pidan ayuda para poder guardar esos frutos. Llevando, como dice entonces, fruto en toda buena obra. Esas son las obras que Dios quiere que nosotros guardemos y cumplamos y llevemos. Porque eso va a ser de bendición para otros, para el reino de Dios y por sobre todo para la gloria de nuestro Señor. Y finalmente dice en Colosenses 1:10 que debemos crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios. Y ahí, hermanos, es donde finalmente llegamos a lo que realmente como hijos debemos procurar con todo el esfuerzo. Porque mientras más tú crezcas en el conocimiento de Dios, mientras más tú llegues a conocer a Jesucristo, mayor va a ser la gloria que tú le vas a dar a Él. Exactamente, hermanos. Eso glorifica a nuestro Señor, a nuestro Dios, conocerle. Como lo dijo Pedro en 2 de Pedro 3:18, él dijo ahí claramente, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Eso es lo que anhela Dios de nosotros, anhela el Señor, que le conozcamos íntimamente. Y Pablo lo va a decir magistralmente, si ustedes van a Filipenses capítulo 3, ahí en Filipenses capítulo 3, en el capítulo 3, en el versículo 8, él lo va a decir de una forma extraordinaria. Esto fue Pablo ya estando en la cárcel, escribe estas palabras, y yo sé que eso es el anhelo del Espíritu Santo que estaba en él. Dice en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y en el versículo 10 lo va a decir, a fin de conocerle. ¿Quién podía conocer mejor al Señor Jesucristo, que estuvo en la presencia del Señor, que fue instruido directamente por el Cristo resucitado? Él escribe estas palabras. Así, hermanos, quiero que nosotros tomemos conciencia de lo que Dios nos está diciendo por medio del Espíritu Santo en la palabra, que debemos conocerle. El anhelo de Él es que le conozcamos profundamente. Mientras más tú le conoces, mayor va a ser tu grado de admiración, de anhelo de servirle. Tu humillación va a ir creciendo, te vas a ir humillando cada vez más y vas a ser cada vez más dócil en sus manos. Tu amor hacia Él va a ir aumentando porque le vas a ir conociendo en toda su magnitud y magnificencia. El salmista va a escribir maravillosas cosas sobre este Dios y este Señor, este Rey de Reyes, esta roca, este castillo fuerte, como Él dice. Pero no solamente para nuestro bien, sino que por todo lo que Él es, todo lo que Él ha creado, todo lo que Él está manifestando, su justicia, su gracia, su misericordia. Todas esas cosas nosotros las tenemos que no solo saber, sino que conocerle a Él, que Él es así. Cuando hablamos de todas esas cosas maravillosas que en el fondo nos benefician a nosotros, estamos hablando de
Él, de lo que Él, de lo que emana de Él. Como dice en Hebreos, que Él lo sustenta todo con la palabra de su poder. Y en Colosenses dice que todos nosotros subsistimos, todas las cosas en el universo subsisten en Él. Hermanos amados, les animo, mientras más conozcan a la verdad, como lo vimos en el otro sermón del domingo pasado, mientras más conozcas la verdad, más libre vas a ser tú. Y la verdad es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De eso se trata, el conocerle íntimamente, no teóricamente, que es el problema que muchos pueden repetir y se saben la lista completa de de los 200 y tantos atributos que son mencionados de Jesucristo en la palabra. Pero, ¿lo conocen? ¿Han vivido con Él? ¿Han estado con Él a solas? ¿Han conversado cada detalle de la vida con Él? Eso es lo que el Señor quiere contigo. Quiere que tú estés con Él y camines con Él y pienses todas las cosas que te están sucediendo en Él, con Él, en tus relaciones con tu familia, con tu esposa, tu esposo, tus hijos, en el trabajo, en todo. ¿Cómo me relaciono, Señor, aquí contigo? Eso es conocerle. Y eso es lo que Él anhela. Y por eso nos va a decir una y otra vez que crezcamos en la fe y en el conocimiento. Que seamos fortalecidos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, de los 3 textos que nosotros estuvimos viendo está el último, que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, donde Pablo les está diciendo un texto, es un poco más largo de lo que yo lo presenté. Dice ahí en el capítulo 2, versículo 12, dice, y os encargábamos que anduvieseis continuamente, como es digno de Dios, que os llamó a su reino, y gloria. Hermano, hermana, detente ahí un rato, mira ese versículo un rato. El que te llamó, Dios te llamó. Ya lo vimos en la primera parte cuando leímos lo que dice en Efesios. Caminar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados con ese llamamiento santo. Pero aquí ahora estamos viendo que Él no nos llamó solamente a ser cristianos, sino que nos llamó para estar en su reino y después finalmente en su gloria. Eso, hermanos, yo sé que para nosotros todavía no somos completamente capaces de entender lo que nos espera. Y por eso es muy importante que tú tengas conocimiento del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro sumamente importante, de hecho, el más importante, ¿ya? Y es un tema aparte, porque es el libro con el cual Dios va a cerrar las escrituras, a pesar de que no fue el último que fue escrito, pero es con el libro con el cual Él va a cerrar. Ahí conjuga todo lo demás, todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, en los Evangelios, en las epístolas, en todos los otros libros del Nuevo Testamento. Ahí se conjuga todo. Todas las profecías, todo se explica ahí. Si no entendemos, por eso es el único libro que dice, bienaventurados los que leen y oyen. Eso es importante, porque ahí es cuando nosotros llegamos a comprender completamente la gloria de Jesucristo. Y como hemos estado hablando, aquí se nos llama a andar, ¿ya?, como es digno, Y recuerden, como dice ahí justamente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, dice que justamente no había nadie en el cielo que era digno de abrir el libro con los 7 sellos. El único que era digno era el Cordero, ese Cordero
que decía que estaba sentado ahí en el trono como inmolado. Ese cordero era digno, el único que era digno. No había ningún otro ser en toda la creación, en todo el cielo, en todo, ni delante de Dios. No había nadie que era digno de abrirlo, solo el cordero. Y por eso, hermanos amados, tenemos que tomar conciencia de lo que se nos está diciendo en estos 3 versículos. Os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Y finalmente en Tesalonicenses lo que estamos viendo. Que andéis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Eso, hermanos, es algo que no nos podemos cansar de repetirnos una y otra vez. Cuando termines esto y hayas cerrado con una oración y vuelve a mirarlo. Vuelve a mirar estos 3 versículos. Vuelve a pensar en ellos. Y repítete a ti mismo, yo debo caminar como es digno de Dios, pero de acuerdo a lo que Él establece. De acuerdo a lo que Él dice en su palabra, no como nosotros creemos. Y lamentablemente nosotros, con toda nuestra religiosidad humana, tendemos a andar, entre comillas, comportarnos, vivir esta vida, ¿ya?, como nosotros creemos que debemos hacerlo, que es muy distinto a hacerlo como Él lo manda en su palabra. Recuerda que son mandamientos, no son sugerencias, no son una opinión como lo damos nosotros los seres humanos, no es un consejo, aunque lo presente como un consejo, aunque lo presente como un ruego, aunque lo presente como una sugerencia en la palabra, son mandamientos. Todo lo que Dios nos dice en su palabra es algo que nosotros debemos entender que así es y no hay un segundo, no hay un intermedio, no hay una tercera opción No, es así. Si no es así, entonces no está bien. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. A comprender que todo lo que Jesucristo dejó escrito en su palabra, como Él lo dice claramente, eso es así y no hay discusión, no hay interpretación, sino que así es y debe ser expuesto por los siervos, por los pastores, para que se entienda claramente lo que se dijo en el idioma antiguo, en el idioma griego. Hermanos amados, les quiero animar. Estas tres son solo 3 versículos en los cuales habla Pablo de andar como es digno de nuestro Señor y Dios. ¿De acuerdo? Porque Él es el único que se merece toda nuestra entrega, toda nuestra obediencia, toda nuestra gratitud, toda nuestra atención. Nuestra vida le pertenece a Él. Todo el resto debiera ser completamente, como dijo Pablo ahí en Filipenses 3, basura. No importa, no interesa. Es completamente secundario. Si yo logro enfocarme en lo que Él dice, entonces todo lo demás lo voy a hacer muy bien. Muy bien. Con excelencia, porque estoy obedeciendo sus mandamientos y por lo tanto Él va a obrar en mí y me va a dar la capacidad de poder hacer mi trabajo bien, ser un buen esposo, o para una mujer una buena esposa, o ser un buen padre, o ser una buena madre. No importa, aunque nunca hayas
aprendido a hacerlo, lo vas a hacer muy bien. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo, estás andando como es digno de Él, de Dios, del Señor Jesucristo. ¿Me entiendes? Porque Él nos dice que debemos agradarle en todo. Ahí ese agradarle, amarle, adorarle, pero adorarle y amarle como Él dice. ¿Se acuerdan? Capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 21, muy importante. Tener sus mandamientos y guardarlos. Pero nuevamente volvemos a los mandamientos. ¿Cómo debo adorar? Como lo dijo Jesús. No como tú opinas, o yo opino, o opina el pastor no sé cuánto, sino que como Él lo dijo, en espíritu y en verdad. ¿Y qué es eso? Tenemos que dejar que el Espíritu Santo te enseñe a adorar de esa manera. Como dicen Romanos ahí, capítulo 12, versículo 1. Así, presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable. Ese es tu culto racional. Hermanos amados, por eso necesitamos renovar nuestro entendimiento. Es imposible que nosotros logremos hacer las cosas bien mientras nosotros no entendamos lo que se nos está tratando de decir. Lo que el Señor, a través del Espíritu Santo que ha puesto en nosotros, nos quiere decir. Es el anhelo de su corazón porque nos ama y nos está preparando para ese glorioso día en que Él nos va a venir a buscar. En 1 de Tesalonicenses, si ustedes ven, al final de cada capítulo, Pablo va a mencionar la venida del Señor Jesucristo. Porque eso es lo que viene. El siguiente evento divino es la venida del Señor a buscar a su iglesia, a buscar a la novia. ¿Estás tú listo? ¿Te estás preparando para ese día? Bueno, escucha bien estas palabras que nos dice. Anda como es digno de Él, para que ese día, cuando Él venga a buscar a su iglesia, tú seas parte de la novia y no de la iglesia en general, que lamentablemente muchos se van a quedar aquí y van a sufrir las consecuencias, aunque van a ser salvos, pero van a sufrir las consecuencias por no haber estado preparados para ese día cuando Él venga, porque no andaban como es digno de nuestro Señor y Dios Jesucristo, la vida eterna. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Les invito a que hagamos una oración. Amado Padre Celestial, queremos cerrar esta mañana con esta oración antes de elevar un himno delante de ti para alabarte como tú te mereces, agradeciéndote por estas palabras, por estas simples palabras que tú nos dejaste escrito por medio de Pablo en esas 3 cartas a 3 iglesias diferentes, donde nos llamas a andar como es digno de ti, como es digno del llamamiento, de la vocación del llamamiento con que tú nos llamaste un día a ser tus hijos, tus hijas, a caminar como es digno, a andar como es digno de ti, oh Dios eterno, porque tú nos llamaste a ser partícipes de tu reino, de tu gloria, y queremos hacerlo, queremos hacer eso. Queremos seguir reflexionando en esto que nos acabas de decir, que aunque son palabras bastante simples de entender, necesitamos reflexionar porque es nuestra forma de vivir. Y queremos vivir como tú te lo mereces, rendidos ante ti, en obediencia, amándote, adorándote en espíritu y en verdad, santificándonos. Por eso, Padre, pedimos en el nombre de Jesús que tú seas ayudándonos cada día, cada instante, a recordar que ahora ya no vivimos para nosotros, no vivimos para el mundo, sino que ahora vivimos para ti. Que tú eres lo más importante,
que lo que debemos procurar es conocerte profundamente y entender que ahora nuestra vida se tiene que enfocar en ti. Por eso, Padre, queremos pedirte con todo nuestro corazón, como iglesia tuya, de que nos ayudes a conformarnos no a las cosas de este mundo, no a este siglo, sino a tu palabra, a tu verdad, a ti. Caminar ahora, andar como es digno de ti. Para que tú seas glorificado, nosotros nos convirtamos en herramientas útiles en tus manos y así tú continúes haciendo la obra que estás haciendo por medio de nosotros, por medio de tu iglesia aquí en la tierra, hasta que tu palabra sea predicada en todas partes y el número de los gentiles sea completado. Y así tú vengas pronto, Señor, pronto a buscar a tu iglesia amada, a tu novia, a la cual llevarás a los cielos para prepararla para las bodas del Cordero. Bendito Señor. Gloria y honra sean a ti, a tu santo nombre. En tu nombre oramos, oh Señor Jesucristo. Amén. Y para terminar, hermanos amados, pues preparémonos en alma y espíritu para alabarle con este himno. Les invito a que cantemos este himno. Tal vez la primera vez no se van a saber bien la letra, pero cántenlo una vez, dos veces, pensando en Él, porque Él se merece estas palabras maravillosas que contiene este himno. Muchas bendiciones. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. A la distancia, les queremos mucho. Amén.